En el marco del Día del Trabajo, un estudio basado en la opinión de 227 líderes de talento de empresas con operaciones en México revela que el 52% de los trabajadores está preocupado por su bienestar emocional en un entorno en el que las compañías enfrentan rezagos en capacitación, digitalización y cumplimiento normativo. Vamos a conversar sobre el tema con Ivonne Vargas. Ella es experta en recursos humanos y vocero de Sésame. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. ¿Qué cifras nos podrías destacar de estos estudios que ustedes como expertos asesores en materia laboral son? Mira, algo que observamos como un reto importante para las empresas en México y particularmente en fechas como estas es abordar el tema de bienestar y salud mental en las organizaciones, entre otros, ¿no? Que comentaré en breve, pero no es una cifra menor, un 52%. Esto nos dice que 1 de cada 2 trabajadores en su espacio laboral refiere tener problemas para, por ejemplo, desconectarse de la jornada de trabajo, tener una actividad en donde muchas de las tareas que se realizan se duplican, no hay una adecuada distribución del trabajo, hay una sobrecarga laboral y esto en términos generales nos hace que el número o el porcentaje de mexicanos que dicen estar verdaderamente agotados incremente frente a la agilidad de las propias empresas o de los propios líderes para poder tener programas de bienestar personalizados o para poder tener algunas actividades que permitan generar esa recuperación, esa desconexión por parte de los trabajadores. El primer desafío es de salud mental, el segundo es de uso de tecnología. Cuando hablamos de salud mental, ¿cuáles son esos pasivos o esos factores que están incidiendo en que buena parte de la población laboral pues tenga esa crisis? Bueno, mira, por una parte es que como empresas tenemos que hacer un trabajo más ágil para poder identificar cuáles son esos escenarios de salud mental que aparecen en la empresa. Una parte es el estrés, pero también hay reportes de ansiedad, de burnout, de no poder expresar dentro de los espacios de trabajo cómo se está llevando inclusive la relación con los jefes. Estamos en una etapa mucho más reactiva, por supuesto que preventiva, y preocupa, por ejemplo, que en esta encuesta que realizamos en Sésame, un 50 y pico por ciento, un 52% de los líderes dice no puedo aportar el recurso o no puedo aportar las actividades para conversar con las personas, para tener una línea de atención médica de, por ejemplo, telemedicina, para tener un espacio de contención emocional, porque las prioridades están en otros aspectos. Y eso hace que lleguemos cuando este tema de salud mental impacta fuertemente la siniestralidad de las organizaciones. Eso es lo que se refiere. Inclusive, algunos líderes hablan de tener dificultad para entender cuál es la diferencia entre estrés, cuál es la diferencia entre ansiedad o una persona que ya está llegando al burnout. Si pudiéramos tener herramientas tecnológicas, la tecnología hace una parte, no lo hace todo, pero con algunos programas, algunas plataformas que pudiéramos estar mapeando cuál es la carga laboral en la organización, cómo organizarme para cumplimiento normativo, cómo tener un programa habilitado dentro de los sistemas para poder atender estas necesidades, posiblemente tendríamos un escenario diferente. Pero hoy 63% de los directores en México dicen que no tienen la analítica de datos necesaria para poder anticiparse a aspectos que pueden convertirse en un riesgo dentro de la organización. ¿Y cómo construir esa data, cómo tener esa analítica que precisamente los ayude a sortear esa problemática? Pues mira, un primer camino es tener identificado qué está pasando al interior de la empresa. Digamos, cuáles son esos dolores. Para algunos directores el dolor está en la ausencia de tecnología para poder responder a los cambios regulatorios que se están presentando en México.
Otros ya tienen la mirada más puesta en el tema de personalizar el bienestar. Algunos otros hablarán de que su prioridad para el 2026 es ejercer presupuesto para capacitar mejor. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de lo que sucede en la empresa, cuál es tu mayor dolor. Luego, hacer un trabajo mucho más integrado entre áreas, que es algo que observamos también mucho en las oficinas en México, un trabajo, digamos, por silos separados, tener ese trabajo mucho más organizados y sí poder hacer digamos, un mapa de cómo a través de la tecnología podemos automatizar y agilizar algunos procesos, porque precisamente la tónica que recomendamos para las empresas en México es: no te preocupes si vas a gastar más, ocúpate de reorganizar y reorientar mejor tu presupuesto. Pero eso no se puede hacer si no tenemos identificado qué está sucediendo con los colaboradores y con los propios directores. Ivonne Vargas, experta en recursos humanos y vocera de Sésame, muchísimas gracias por estos minutos. Excelente día, gracias a ti. Igualmente para ti.